Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Yo soy Carla y como siempre me acompañan Alfredo y Viri. Hoy nos quedaremos un poquito más cerca de casa y hablaremos de países en el Caribe hasta que Viri se vaya un poquito más lejos y nos platique de la situación en Sudáfrica. Así que quédense que está muy interesante. Primera estación. Magnicidio en Haití. Les voy a hablar sobre Haití y sobre el suceso que ocurrió el pasado miércoles 7 de julio. Lo que pasó fue que en la madrugada, a la 1 de la mañana específicamente, del 7 de julio, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Según declaraciones del primer ministro, Claude Joseph, un grupo de personas no identificadas, algunas de las cuales hablaban español, atacó la residencia oficial del presidente en Puerto Príncipe, hiriéndolo de muerte con 16 balazos. Wow. También resultó herida la primera dama haitiana, Martine Moïse, quien recibió un balazo y fue herida de gravedad y por eso fue trasladada a un hospital de Miami para ser atendida. Y este domingo pasado, el 11 de julio, dio una declaración de recuperación, de que se estaba recuperando bien, y dio este mensaje al pueblo haitiano de que esperaba que las autoridades resolvieran este asunto y que hicieran justicia al asesinato de su esposo. Y para entender la situación, quiero contarles el contexto político de Haití desde hace unos años. Hay que entender que el inicio de toda esta problemática son las elecciones del 2015. En 2015 se llamó a las elecciones generales presidenciales para sustituir al pasado presidente Michel Martelly, quien iba a terminar su periodo presidencial en 2016, en febrero de 2016. En esas elecciones ganó Jovenel Moïse, pero estamos hablando de que la participación general fue solamente del 21% y él obtuvo solamente 600,000 votos en una población de 11 millones de habitantes de Haití. Sí, no muy significativo. Exacto, o sea, Súper empezó su mandato con una crisis de legitimidad bastante significativa y esto le sumó críticas a todas las oposiciones que tenía encima. ¿Y cómo funcionan los mandatos en Haití? ¿Cuánto tiempo duran? Los mandatos en Haití, los presidenciales, son de 5 años. Entonces, Moïse estaba elegido para ser presidente de 2016, o sea, de febrero de 2016 a febrero del 2021. Pero por la controversia de las elecciones, que ya les expliqué un poco de por qué fueron controvertidas, se decidió nombrar a un presidente interino que estuvo en funciones por un año, de febrero de 2016 a febrero de 2017. En febrero de 2017 es cuando Moïse toma finalmente la presidencia y empieza su mandato, digamos. Y aquí lo interesante es que para Moïse su mandato empezó ese día, el 7 de febrero de 2017, pero para la oposición su mandato empezó el 7 de Llevaba febrero de un año. 2016. O sea, ya llevaba un año cuando él, digamos que tomó formalmente la presidencia. Entonces lo que se argumenta por la oposición es que su mandato debió haber terminado el 7 de febrero del 2021, o sea, este año, Ya. pero Moïse pues no estaba de acuerdo con esto y su gobierno obviamente no permitió que pasara estas nuevas elecciones y esta transición democrática Sí, hacia no, esa sería hasta presidencia. febrero de 2022. Porque según ellos, pues les faltaba un año, exacto. Claro. Y entonces las elecciones, en vez de este año en septiembre, este año deberían de haber sido en septiembre del año pasado. Exacto, las elecciones debieron haber sido en septiembre pasado y no se convocaron, lo que hizo que la oposición se rebelara en contra del gobierno y llamara a protestas generales en el país, lo cual agravó la situación a tal punto que en febrero de este año del 2021, Moïse dio declaraciones de que pensaba que se estaba llevando a cabo un golpe de estado en su contra y que temía por su vida. Estos temores de que iba a ser atacado ya vienen desde febrero de este año y de hecho Moïse llevaba 4 meses encerrado en su casa hasta este mes. Pero entonces, ¿quién es presidente ahorita o qué pasa? Pues es una situación muy complicada porque tenemos a 3 personas que se están disputando la presidencia en Haití en estos momentos. El primero es Claude Joseph, que es la persona que ya les dije que dio la declaración de que asesinaron a El Moïse, primer ministro. el primer ministro, que de hecho él en todos sus comunicados ha tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas y del jefe de la policía, entonces él tiene el control, digamos, general de la isla ahorita y es quien llamó a la situación de sitio, cerró las fronteras, canceló los vuelos el día del asesinato
Él es el reconocido también ante la comunidad internacional, o sea, Estados Unidos, la OEA y otros países latinoamericanos han reconocido a Joseph como el primer ministro que debe quedarse hasta que se llame a nuevas elecciones en septiembre de este año. Es el que tiene más legitimidad hasta ahorita. Él es el que tiene más legitimidad y pensamos que es el que se va a quedar hasta que se llame elecciones. Ok. Pero por otro lado, es muy interesante porque el Senado argumenta que uno de los últimos actos como jefe de Estado de Moïse fue nombrar a un nuevo primer ministro que se llama Ariel Henry. Ariel Henry era parte del gobierno de Moïse, fue nombrado como primer ministro, pero no alcanzó a ser No alcanzó a ser nombrado. no alcanzó a ser investido, exacto. No alcanzó a ser investido y no fue ratificado por el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado actualmente en Haití no está funcionando. Porque 2/3 de los miembros del Senado ya expiró su ¿Terminó? término, exacto, y solamente tiene 10 integrantes activos actualmente. Y además de esto, el Senado nombró a su jefe, que es Joseph Lambert, como presidente también. Entonces tenemos a estas 3 personas que se están disputando el control del país, pero lo más probable es que quede Claude Joseph como presidente hasta las nuevas elecciones. Pero aparte las nuevas elecciones son como en 2 meses, ¿no? Son en septiembre, o Ok. sea, las elecciones programadas que ya se tendrían que haber llevado a cabo son en septiembre de cada año. Y Bueno, solo serían presidentes hasta esas elecciones. ahorita. exacto, Pues en realidad hasta febrero, que sería como la fecha bueno, donde sí, toma claro. el poder, ¿no? Ujú. Claro, que es cuando Moïse debió haber terminado, Su según término. él, su término. claro. La oposición tenía otra idea, pero sí. Y hasta hoy se han detenido a 20 personas por el asesinato de Moïse. Es muy interesante porque entre estas personas hay 17 personas colombianas, que son las que el primer ministro declaró que hablaban español, porque, como saben, en Haití se habla francés. El gobierno de Colombia confirmó que 11 de estas 17 personas pertenecían a las Fuerzas Armadas de Colombia. Wow. Además, también hay 2 ciudadanos estadounidenses y un haitiano-americano. Y Estados Unidos llamando a una comisión especial para la investigación del asesinato del expresidente. Y hay que recordar que Haití es uno de los focos de pobreza más grandes de América Latina y del Caribe específicamente. No se han logrado recuperar de la catástrofe del sismo del 2010 y tienen todos estos problemas de abastecimiento de agua y de alimentos generalizados en toda la isla que han llevado a protestas y a una situación muy precaria en cuanto a COVID también, con nuevos contagios, nuevos focos de infección y muchísimas muertes. Así que tendremos que quedarnos pendientes de qué es lo que pasa en Haití, si es que se llama a nuevas elecciones, quién será el próximo presidente. Segunda estación. Protestas en Cuba. Yo me voy a pasar a otra isla del Caribe y les voy a platicar un poquito de lo que está pasando en Cuba. Como pudimos ver en redes sociales, el pasado domingo 11 de julio salieron a las calles muchísimas personas con lemas como el de libertad y abajo la dictadura. Quiero que platiquemos 3 causas importantes de estas protestas. La primera es la crisis del coronavirus. Esto ha sido algo que hemos visto en muchos países, lo platicamos la semana pasada en Brasil, pero es que existe un hartazgo acumulado del manejo de la pandemia y últimamente, sobre todo, con esta nueva cepa Delta. Se ha visto como el lugar con más casos registrados por cantidad de población en Latinoamérica. La gente ha salido a manifestarse en redes sociales y han usado el hashtag de SOS Cuba y SOS Matanzas para pedir ayuda internacional y para que la gente esté al tanto de lo que está pasando en Cuba. Sobre esto, el presidente Díaz-Canel mencionó que ellos habían tenido muy buen manejo de la pandemia porque fue de los países con menos casos a lo largo de 2020 y que solo se ha visto incrementado en 2021. Y también mencionó que en Cuba han estado creando sus propias vacunas. Lo que sí es que estas vacunas no han sido suficientes o no han llegado a la mayoría de las provincias, o sea, son súper limitadas. Entonces, en realidad, no están vacunando a la población en general. Aparte han sido criticados por esta vacuna que crearon ellos que se llama Abdala, porque no cumple en sí las normas internacionales. Entonces, pues por ese lado tampoco están recibiendo las vacunas, pues con las que todo el mundo se está vacunando. Sí, exacto. El segundo punto importante aquí es la situación económica. Como sabemos, Cuba se mantiene por el turismo.
Y entonces, obviamente, en contexto de COVID-19, la gente no está pudiendo viajar y no está llegando los mismos ingresos que venían llegando desde antes a Cuba. Esto ha creado muchos apagones y también escasez de comida, de medicamentos y de productos básicos. Sobre esto, el presidente dijo que han estado trabajando en una serie de reformas económicas para subir los salarios de todas las cubanas y cubanos, pero esto ha llevado a una alza en los precios, entonces en realidad se quedan igual. Algo que pasó estos últimos días también es que se dejó de aceptar el dólar en efectivo, que es pues el ingreso más grande que tienen los cubanos por las remesas, y entonces está haciendo que no puedan ir a comprar productos básicos con dólares, lo que también, bueno, a mí me parece una tontería y no entiendo muy bien las causas. Y el último punto es el acceso a Internet. Como ya les dije, la gente se ha empezado a manifestar en redes sociales y han hecho que esta campaña crezca gracias a las redes sociales e inclusive se convocaron a estas marchas a través de Twitter con los hashtags que ya les dije. Y lo que dijo el presidente fue que son enemigos de la revolución los que están posteando o publicando esto en sus redes sociales y que no lo va a permitir. También en Cuba últimamente se han desarrollado varios medios independientes que son a través de los cuales la gente se entera realmente de lo que está pasando porque, como sabemos, está muy controlada la información allá y esto pues también ha creado un descontento generalizado porque ya se están enterando de qué sí está pasando, cifras reales. Y es interesante porque una de las promesas de gobierno de Díaz-Canel fue traer a Cuba estas nuevas tecnologías de la información y llevar a Cuba a la nueva era digital, pero de la mano empezó a poner leyes que como restringían la libre expresión y el uso de el Internet y las redes sociales. Entonces es como una contradicción muy grande. Sí, claro, y le salió el tiro por la culata porque son los modos que han estado encontrando para manifestarse en contra de su gobierno. Pero bueno, también lo que él ha declarado y como lo más fuerte que ha dicho es que todo esto es culpa de Estados Unidos y le echó toda la culpa al embargo comercial de Estados Unidos, que dice que van muchos años que van privando a la isla de combustible, que es lo que está provocando en realidad los apagones, y que él está intentando dar prioridad a los hospitales y a los centros de salud para que ellos tengan luz en el tratamiento de COVID más que las casas de las y los ciudadanos. También dijo que él entendía y que sabía que la población tenía razones legítimas para manifestarse, pero que lo estaban llevando a un extremo y que era una guerra no convencional, siempre respaldada por Estados Unidos. Claro. De hecho, este tema fue tema de la mañanera el lunes y justo Andrés Manuel López Obrador dijo que si en realidad se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que debería pasar es que suspendieran este bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo en torno a este tema. Aparte, también ofreció la ayuda de México. Dijo que nos vamos a tener a la Constitución, al artículo 89, donde están los principios de política exterior, pero que si Cuba lo necesita, mandaríamos ayuda humanitaria, es decir, medicinas, alimentos y vacunas. Entonces, Porque además también han habido varias declaraciones del Consejo General de Naciones Unidas al respecto, de que se levante el embargo a Cuba por parte de Estados Unidos. Y Joe Biden lo que ha dicho es que él está del lado de las y los ciudadanos y que si ellos buscan una liberación, él está de su lado. También recordemos que este tema tiene muchos matices y que no todo es blanco y que no todo es negro y no es una guerra de capitalismo contra comunismo, sino ya es algo que traen arraigado y que son problemas que tienen muchísimos años y que ahorita se están viendo evidentes por la crisis de COVID-19 de la mano con la crisis económica que ha vivido Cuba los últimos años. Tercera estación. Protestas en Sudáfrica. bueno, como les dijo Carla, yo me voy a ir un poco más lejos y les quiero contar de las protestas que se dieron en Sudáfrica a lo largo de toda esta semana. Para darles un poquito de cifras, hasta el 13 de julio alrededor de 72 personas han muerto y más de 230 han sido detenidas en Sudáfrica tras días de saqueos y disturbios en respuesta al encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Los incidentes se concentraron principalmente en dos regiones. La primera es KwaZulu-Natal, de donde es originario Zuma y donde está su mayor apoyo político, y la segunda es Gauteng, que es donde están Pretoria y Johannesburgo, que es la capital. Además de los motivos políticos, que son los principales, las manifestaciones se han exacerbado por la pobreza extrema que se vive en la región, la desigualdad social, los altos índices de criminalidad y por un descontento generalizado por la pandemia de COVID-19, que es lo que hemos visto a lo largo de todo este episodio, ¿no? Sí. En diferentes países.
Pero bueno, ¿quién es Jacob Zuma? Fue el cuarto presidente de la República de Sudáfrica y gobernó de 2009 a 2018. Básicamente, su administración se ha asociado a saqueos masivos de fondos públicos y a la demolición de partes de Estado destinadas a combatir la corrupción. Había leído que está involucrado en muchísimos casos de corrupción. Sí, de hecho, no solo a lo largo de su gobierno, sino desde que era vicepresidente en la década de los 2000. El caso más sonado fue de unos contratos y sobornos de una empresa armamentística francesa que aún no se ha resuelto, pero que está ahí. Latente. Exacto, muy latente. Pero bueno, hablemos de por qué lo encarcelaron. El pasado 29 de junio fue sentenciado a 15 meses de prisión por desafiar una orden judicial de que no quería ir a testificar por una investigación de corrupción. Es decir, bueno, esta investigación se llama captura del Estado y lo que pasó es que la Corte Constitucional de Sudáfrica dictaminó en enero que Zuma tenía que presentarse para responder a una serie de preguntas ante la Comisión Judicial sobre casos de corrupción que se dieron durante su gobierno. Sin embargo, él dijo que no iba a ir y la audiencia que estaba programada en noviembre se tuvo que posponer a febrero y en febrero la volvió a boicotear y pues así se ha llevado. Y entonces por haber desacatado esta orden en su contra fue la sentencia de 15 meses. No obstante, él tenía que entregarse a las autoridades antes del 4 de julio, lo cual no pasó. Y lo que él dijo para justificar que no se entregara es que enviarlo a la cárcel a su edad, tiene 79 años, era una sentencia de muerte, además de la pandemia de COVID-19. Es decir, literalmente dijo, enviarme a la cárcel a esta edad, en el pico de la pandemia, es lo mismo que sentenciarme a muerte. Pero al final, él terminó entregándose pacíficamente a la última hora posible, que fue el miércoles pasado, 7 de julio. Literalmente la última hora del día, él llegó y se entregó a las autoridades. Y a partir de ahí fue cuando estallaron las protestas. Pero es que no entiendo quiénes son, o sea, las protestas son de su base de apoyo diciendo no lo metan a la cárcel. Sí, por un lado está eso, que no apoyan que hayan metido a la cárcel a Zuma, y por otro lado está el descontento hacia el actual presidente Cyril Ramaphosa. De hecho, el presidente actual ha advertido sobre que esta situación tendrá un fuerte impacto en la seguridad alimentaria y sanitaria del país, además de que tuvieron que parar la vacunación de COVID-19 en todo el país, lo cual ha exacerbado la cantidad de contagios y de muertes en el país. Última estación. La noticia que a mí más me impactó esta semana fue que hemos visto que esta carrera por llegar al espacio ya no es entre países, sino entre, al parecer, personas multimillonarias. Y lo que pasó esta semana fue que Richard Branson, el CEO de Virgin Galactic, realizó el primer vuelo de prueba con equipo completo hacia el espacio. Esto lo hizo antes de Jeff Bezos, que sabemos que lleva muchísimos años declarando que lo va a hacer, y antes que Elon Musk. Y ya lo tenían planeado, ¿no? O sea, para muy pronto. Sí, Los próximos lanzamientos. Sí, el de Jeff Bezos ya estaba programado, pero Richard Branson dijo, Nel, yo voy Fíjate que primero. ahí voy. Pero Exacto. se adelantó sin que los demás supieran o era algo planeado también desde antes. No, ya estaba planeado, pero lo que argumenta Jeff Bezos es que hay esta línea en el espacio a, no les quiero inventar cifras, pero digamos 100 kilómetros y que Richard Branson llegó a los 80. Entonces Jeff Bezos dice como, no lo hizo en realidad. Ok. Ya. A mí la noticia que más me sonó esta semana es que en 7 días, a partir de hoy, inician los Juegos Olímpicos de Tokio. Y básicamente estos Juegos se van a llevar a cabo durante una emergencia sanitaria en Tokio que fue declarada la semana pasada y también en un contexto donde se decidió que ya no iba a haber espectadores en los Juegos, lo cual afecta mucho a las personas que ya tenían programado ir a los Juegos y que pues viajaron para esto. Además, como dato curioso, van a ser los juegos en donde más participen personas de la comunidad LGBTIQ+, lo cual pues ansiamos ver. Y yo me voy a despolitizar un poquito para darles esta noticia. Salió un estudio en Islandia sobre la reducción de la semana laboral de 5 días a 4, en el que se demostró que la efectividad y la productividad de los empleados fue la misma trabajando 4 días que 5 días, y la felicidad o el La calidad de desempeño vida. y la calidad de vida mejoraron muchísimo. Este estudio se llevó a cabo de 2015 a 2019 en la provincia, bueno, en la capital, en Reykjavik, y fue únicamente con funcionarios de gobierno. El total de la muestra fue del 1% de la población económicamente activa de Reykjavik, y esto hace que sea como Representativo.
Esto hace que sea representativo, exacto. Es un estudio nuevo que va a revolucionar la forma en que entendemos el trabajo y la duración de la semana de trabajo, así que tenemos que quedarnos al pendiente de si esto se replica en otros países para ver si se puede, Si llega a México. exacto, Urge que llegue a México. si se puede replicar en más lugares, que esperemos que sí. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @canal11tv y escucharnos por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.